Vamos a empezar con la clase de hoy. Básicamente, los contenidos que vamos a ver hoy es sobre la legislación acerca de la gestión del patrimonio cultural de la humanidad, basándonos netamente en los cuadros normativos que existen en el país. Luego vamos a ver los organismos encargados de la protección del patrimonio cultural a nivel internacional. Recuerden que Ecuador es uno de los estados miembros, ya sea de la UNESCO, de la ICOMOS y de algunos organismos supranacionales que se encargan de la gestión de según qué tipo de patrimonio. Por eso es importante remarcarlo. Adicionalmente, y ya para final de la clase, hablaremos sobre los organismos encargados de la protección del patrimonio cultural o de la gestión, más que nada en el ámbito nacional. Entonces, con eso empezaremos la clase del día de hoy. Vamos a hablar algo sobre la legislación y un concepto, cito textualmente lo que mencionan los expertos en legislación, es que se denomina legislación al cuerpo de leyes que regulan a través del cual se ordena la vida en un país, ordenamiento jurídico, que establece aquellas conductas y acciones aceptables o rechazables de un individuo, institución, empresa, entre otras. Básicamente lo que quiere decir que una legislación o un cuerpo normativo es un conjunto de normas que están enfocadas en ordenar la actividad de un país o de una institución. Si nosotros no tenemos un cuerpo normativo, la actividad ya sea turística, económica, territorial, patrimonial, inclusive la actividad civil, no estaría ordenada y cada quien haría las cosas a su manera. Entonces, estos cuerpos normativos los que vienen a hacer es ordenar según qué tipo de actividades organicemos a nivel de país para poder tener un orden en la forma de hacer las actividades. Aquí vemos un cuadro de la jerarquía de las leyes en Ecuador. Muchos de ustedes se han estudiado parte de derecho o saben el tema de legislación, deben tener muy dominada esta tabla, pero lo que hace ahí voy a silenciar audio. Ya. Lo que hace básicamente esta tabla es jerarquizar las normas que tienen que tiene el Ecuador para poder saber qué código o qué legislación es la más importante. Y nos vamos a fijar en esta parte que la más importante en nuestro código rector es la Constitución de la República. Es la ley principal a la que se va a basar todo el ordenamiento del país. Luego tendremos los tratados y convenios internacionales, obviamente las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, también tenemos normas regionales, decretos y reglamentos, las ordenanzas, acuerdos y resoluciones y demás actos y decisiones de poderes públicos que ya tienen menor impacto en la ordenación de un país. En lo que nos vamos a fijar básicamente son en tres partes que corresponden al tema cultural en el país. La primera va a ser la Constitución de la República. La segunda va a ser las leyes orgánicas y la tercera va a ser los reglamentos. ¿Me escuchan todos bien hasta ahí? ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Sí. Continuamos. Ya. Sobre la Constitución. Habíamos hablado que la Constitución es nuestro organismo rector a nivel país. Entonces, todos los cuerpos normativos se derivan a través de la Constitución. No podemos ir más allá con ningún cuerpo normativo que esté encima de la Constitución. Entonces, la Constitución, vamos a encontrar 3 artículos específicos que regulan y garantizan el tema de la cultura para el país, y les voy a leer textualmente estos 3 artículos. El artículo 21 dice que las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural y a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones a la libertad estética, a conocer la memoria histórica de sus culturas, a acceder a su patrimonio cultural, a difundir sus propias expresiones culturales y a tener acceso a dichas expresiones culturales diversas. Eso ya habíamos hablado en partes anteriores. Yo les había explicado sobre el derecho de las personas a acceder al patrimonio cultural. Habíamos hablado sobre la importancia de la gente a pertenecer hacia una identidad o hacia una cultura. ¿Por qué? Porque eso es algo muy importante para la sociedad. Entonces, lo que hace este artículo es
garantizar esos derechos de las personas. Nosotros habíamos dicho que una persona sin patrimonio es como, o sin cultura es como un árbol sin hojas, sin una visión, sin algo que le lleve hacia el futuro y sin un sustento que sepa quién es en el pasado. Entonces, eso garantiza la cultura con el artículo 21. En el artículo 22 habla sobre que las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, a beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría. Como habíamos hablado ya en el punto anterior, y continúo en este. Ustedes tienen derecho a vivir sus expresiones culturales, a pertenecer a una identidad, a pertenecer a un colectivo. ¿Por qué? Porque forma parte de nuestra historia y de nuestra identidad. Pero a partir de ahí, no nos quedamos con que formamos parte de ellos, sino que tenemos el derecho a participar de estas actividades y tenemos derecho a desarrollar nosotros nuestras propias actividades creativas. Entonces, es por eso que, bueno, venimos de un feriado un poco largo por el carnaval y todo. Por eso es que se hacen tantas actividades de carnaval, recordando nuestras actividades ancestrales que se llevaban hace muchos años. ¿Y por qué? Porque tenemos derecho a desarrollar esta actividad. O sea, los gobiernos no realizan actividades de carnaval únicamente porque eso es bueno para su popularidad en el tema de elecciones o es bueno para ellos o necesitan en qué gastarse el dinero. No, sino porque el tema de las fiestas, el tema de la identidad y de cómo celebramos nuestros rasgos es a través de estas fiestas y porque ustedes tienen derecho a participar de ellas. Entonces es por eso que muchas actividades de carnaval son gratuitas. Ahora, que unas sean mejores que otras porque hay más asignación presupuestaria o ha sido mejor gestionada, eso es diferente. Pero aquí que sepan que hay un artículo que garantiza que ustedes tienen el derecho de participar de aquellas actividades culturales. El artículo 23 es muy parecido al anterior. Les explico, las personas tienen derecho a acceder y a participar del espacio público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir el espacio público las propias expresiones culturales ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley con sujeción a los principios constitucionales. Cuando hablamos de esto, nos referimos a que ustedes tienen acceso al espacio público para expresar su identidad. De hecho, el derecho a manifestarse es un derecho universal. Nadie en la calle les puede detener o les puede prohibir que ustedes expresen sus derechos. Y por eso el tema de manifestaciones, el tema de huelgas que de repente se hacen en los parques, no va contrario a la Constitución ni a los derechos fundamentales de las personas. Es un derecho que ustedes tienen. Al igual que tienen un derecho de ir a la calle, de ir a una plaza y expresar su arte. Es decir, tienen derecho a llegar a un sitio si ustedes tienen tienen, ahí se me fue, tienen el talento de pintar, de cantar, tienen derecho a participar de esa vía pública porque lo dice la Constitución. Ahora, a partir de ahí se derivan otras leyes de ordenación pública en las que se designan qué espacios están autorizados para ello. Porque si ustedes se basan a esta regla, significaría que cualquier persona puede pararse en media calle, expresar su patrimonio, expresar su arte, expresar su cultura y ocasionar conflictos entre las diferentes personas. Entonces, por eso es que luego vienen reglamentos, ordenanzas, etcétera, que lo que van a ayudar es a ordenar esta parte del artículo 23 que les dice que ustedes tienen derecho a participar en la vía pública de todas estas acciones que les pertenecen como identidad. Entonces, pero tenemos aquí en la Constitución un artículo que garantiza el derecho de ustedes. Luego vamos a basarnos en leyes orgánicas, que es la Ley Orgánica de Cultura y el Reglamento General a la Ley Orgánica de Cultura, que son los dos cuerpos normativos que nosotros tenemos para el tema de gestión patrimonial. ¿Me escuchan todos? ¿Está todo entendido hasta aquí? Sí, Perfecto, si tienen alguna duda y tal, pueden escribirme, pueden activar el micrófono y preguntarme. Esta ley orgánica de cultura y el reglamento son unos cuerpos normativos bastante largos y no me voy a extender en ello, porque a la final ustedes no van a ser expertos en saber al dedo el tema de la ley de cultura, pero aquí también, bueno, esto está linkado como pueden ver aquí y acá, así que si ustedes le dan clic a esto,
van a acceder a los reglamentos y a la ley, por si algún rato ustedes lo quieren revisar. Vamos a la Ley Orgánica de Cultura. Tenemos que esta Ley Orgánica se hizo su última modificación en el 2016. ¿Cuál es el fin de esta Ley Orgánica de Cultura? Lo que dice específicamente es definir las competencias, atribuciones y obligaciones de Estado, los fundamentos de la política pública orientada a garantizar el ejercicio de los derechos culturales y la interculturalidad, así como ordenar a la institucionalidad encargada del ámbito de la cultura y el patrimonio a través de la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura. A partir de aquí vamos a hablar en todas las presentaciones del Sistema Nacional de Cultura, y eso lo vamos a entender porque dentro del Sistema Nacional de Cultura están confluidas algunas instituciones que se encargan de la gestión del patrimonio a nivel país. Entonces, en esta ley orgánica lo que se hace es establecer cuáles son las competencias del Sistema Nacional de Cultura, le da la competencia al Ministerio de Cultura, de Educación y Cultura como ente rector de toda la gestión cultural en el país, y adicionalmente establece cuáles son los organismos que forman parte de este sistema. Entonces, a partir de ello vamos a encontrar en las siguientes diapositivas una serie de atribuciones que tiene esta ley y que tiene el Ministerio de Educación y Cultura como ente rector de la gestión cultural. No se olviden de eso, el Ministerio de Cultura es el principal ente rector de esto. Luego vendrá el INPC, que le explicaré un poco en menor detalle, pero también se va a entender prácticamente qué se encarga del INPC. La Ley Orgánica de la Cultura, aplicación, ¿a qué aplica? Entonces decimos que aplica a todas las actividades vinculadas al acceso, fomento, producción, circulación y promoción de la creatividad, las artes, la innovación, la memoria social y el patrimonio cultural. Es decir, a todas las actividades que están relacionadas con la gestión del patrimonio. Nosotros habíamos hablado que es muy importante el tema de las fiestas, del desarrollo artesanal, también de innovación, de cómo es que nosotros hacemos que la cultura se transforme, pero no de una manera drástica, sino que hacemos respetar la parte histórica, la parte auténtica de la cultura, pero sabemos que conforme pasan los años se va mezclando con otro tipo de identidades, y lo que hace es que estas manifestaciones culturales sean más ricas. Y también dice, así como a todas las entidades, organismos e instituciones públicas y privadas que integran el Sistema Nacional de Cultura. Obviamente, esta ley orgánica lo que hace es ordenar la forma de gestión y de fomento de las actividades culturales y del patrimonio específicamente. A la final también dice que también trata de integrar a las personas, comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades, o integrando a todos estos espacios o estos sectores que en algún momento fueron olvidados. Es decir, en muchos casos se dio mucha importancia al tema cultural, al tema patrimonial, en el ámbito urbano, pero en algún momento se olvidó a integrar estas comunidades. Entonces, esta ley lo que hace es integrar a todo el mundo porque iguala a todas las personas con derecho a participar de las actividades culturales. Entonces también dice que todos los colectivos que forman parte del Estado plurinacional e intercultural ecuatoriano. Esto nos vamos también a remarcar a los primeros artículos de la Constitución del Ecuador, que garantiza las nacionalidades, garantiza también la expresión cultural de las personas, y adicionalmente garantiza que todas las personas tienen derecho por igual a participar de las actividades del país, ¿sí? Alguien creo que levantó la mano y no vi a nadie. Déjenme ver. Bueno, sigo. Bueno, continúo. ¿Cuáles son los fines de esta ley orgánica? Básicamente son 6. Lo que es importante es resaltar, fomentar el diálogo intercultural en el respeto a la diversidad y fortalecer la identidad nacional, entendida como la conjunción de las identidades diversas que la constituyen. Aquí es lo que hablamos sobre ser igualitarios en el tema de la diversidad cultural, de que ninguna cultura es superior a la otra, basándonos en el ámbito nacional únicamente, porque sabemos que dentro del Ecuador existen muchas manifestaciones culturales y que todas deben ser tratadas por igual. Ninguna tiene más valor que la otra. Y con estos ítems del artículo tenemos esa capacidad de saber
cuáles son las atribuciones de esta ley orgánica de cultura. También dice fomentar e impulsar la libre creación, la producción, la valorización y circulación de productos, servicios culturales, acontecimientos, saberes ancestrales que forman parte de las actividades. En la parte anterior se fomentaba el respeto. En esta parte lo que estamos fomentando es la circulación y el derecho al goce de todos estos, de todas estas manifestaciones culturales. Entonces, aquí ya tenemos una, el respeto y el fomento. También hablamos de reconocer el trabajo de quienes participan en los procesos de creación artísticas y de producción y gestión cultural y patrimonial. Aquí lo que nosotros rescatamos es dar valor, dar una importancia a todas las personas que actuaron tal vez como artesanos, como oradores, los que conservan estas tradiciones ancestrales y que han hecho que estas tradiciones se pasen de generación en generación, pero principalmente lo que reconoce es la labor de los artesanos prácticamente o de los artistas que han fomentado el patrimonio cultural y por eso es que ha habido un proceso para reconocer la actividad de ellos, la labor de ellos y dar mayor reconocimiento a ellos. Entonces, mediante ayudas, mediante préstamos, mediante líneas de crédito, mediante capacitaciones, de todas estas cosas que se hace en ayuda a los gestores y a los artesanos en cuanto al patrimonio, se reconoce esta labor, ¿no? De ser condescendientes con ellos. Y aquí esto lo explica en la ley. También lo que hablamos de reconocer e incentivar el aporte a la economía de las industrias culturales y creativas, fortalecer dinámicas productivas, articulando la participación de los sectores públicos, privados, Wilmer, mixtos, de la economía popular y solidaria. Aquí Miguel, lo que... voy. Buenas, perdón, ¿alguna duda? ¿Alguien estaba hablando? Ok. Entonces, aquí lo que en esta parte, bueno, ya mismo en 10 minutos nos quedamos sin línea y vamos a la siguiente, por favor. Aquí lo que hablamos es, cierro esto, es que en este caso lo que se hace es mediante líneas de crédito y mediante ayudas gubernamentales motivar a que las personas sigan produciendo el tema de contenidos culturales y evitar que por falta de dinero estas creaciones se eliminen. Entonces, aquí hablamos de una red, de una colaboración entre los sectores público y privado para promover el derecho al patrimonio cultural entre las personas. Finalmente vamos a encontrar dos leyes, dos ítems que para mí son los más importantes y de aplicación al patrimonio cultural y son los que ustedes deben aprenderse más. Principalmente el tema de salvaguardar el patrimonio cultural y la memoria social. Aquí hablamos sobre un conjunto de normativas que se reconocen en este mismo artículo para evitar que el patrimonio cultural se pierda y también evitar que el patrimonio cultural salga del país. Como saben, durante muchos años ha habido un problema para el país porque muchos objetos y bienes patrimoniales salieron del país de forma ilegal, vendidos prácticamente en el mercado negro y eso ha producido un problema también aquí en el país porque el país cada vez se queda sin un sustento patrimonial que lo renombra. Por ejemplo, existe un museo en Estados Unidos, el Museo de Ripley, que tiene la colección más grande de zanzas a nivel mundial. Y Ecuador tiene muy pocas muestras de zanza originales que puede mostrar al país. Entonces, esas son las cosas que en algún momento pueden afectar y por eso sale esta ley para evitar que la gente saque de manera ilegal bienes patrimoniales. Inclusive, cuando ustedes están saliendo del país, hay un formulario que deben llenar en el que ustedes certifican que no están sacando bienes patrimoniales del país. Y al final es incentivar la descentralización y la desconcentración de la institucionalidad en el sector cultural. ¿Y por qué hablamos de esta ley? Porque es importante que el país, como miembro rector, dé las funciones a los gobiernos autónomos descentralizados para que ellos puedan encargarse de la gestión cultural en el país, porque como sabemos, al ser una institución grande, no tiene las suficientes capacidades de gestionar el patrimonio a nivel país. Entonces, es por eso que se delega funciones y competencias a los gobiernos locales del país para que ellos, con un fondo asignado, puedan realizar las actividades que podría realizar la institución rectora, pero de una forma mucho más rápida y eficaz.
Entonces, es por eso la importancia de esta ley. Vamos a ver cuál es el objetivo del Sistema Nacional de Cultura. Básicamente tiene un objetivo principal, que es fortalecer la articulación entre las entidades que forman parte del Sistema Nacional de Cultura, que garantice una gestión eficiente y eficaz de las actividades en marco de sus atribuciones y contar con información estadística pertinente para una adecuada formulación de la política pública. Básicamente lo que habla que el Sistema Nacional de Cultura tiene el objetivo de formar una red en el que todas las entidades que forman parte de esta red puedan trabajar de forma coordinada para el tema de acceso de fondos, para de gestión, para también tener un tema estadístico y para comunicación entre diferentes entidades y ser mucho más proactivas en el tema de gestión cultural. Luis, ¿tienes alguna duda? Sí, tengo una duda de esto del patrimonio cultural. ¿Sí? La ley prohíbe transportar el patrimonio cultural Uh-huh. o negociar o vender estos Ajá. bienes que fueron de nuestros antepasados, ¿no? ¿Ya? ¿Qué pasa en el caso? Yo conozco de algunas personas que tienen museos en sus casas con estos patrimonios. Claro que fueron huaqueros Yeah. o eran personas que se dedicaban a explotar estos patrimonios de los antepasados. Y como ya no pueden vender, ellos tienen en sus casas. ¿Qué Ajá. se podría hacer con esto? A ver, lo que pasa es que en muchos casos ellos fueron huaqueros que se encargaron de excavar sitios arqueológicos y coleccionar las piezas. Entonces, en un tiempo, estos, igual fue considerado estas excavaciones ilegales, pero para el tema de ordenación lo que se decidió es destinarles a ellos la labor de custodios. Y la única forma de que ellos puedan obtener un rendimiento económico a partir de estos restos arqueológicos, de estas piezas que ellos tienen, es obviamente abriendo un museo de tipo privado. Y por eso es que muchos museos de colecciones de gente que ha hecho este negocio con los bienes patrimoniales, son museos que reciben una entrada y que ellos se encargan de mostrar ese patrimonio. Aquí hay algo importante, ellos no se encargan de investigar sobre cuáles son las futuras líneas de acción que pueden tomar para promover el patrimonio cultural. Yo digo la gran mayoría, hay algún que otro privado que sí. Entonces, ellos al no poder vender y no poder negociar con ello, la única opción que tienen es custodiarlo y mediante entradas y todo este tipo de actividades que ellos realizan, obtienen un rendimiento económico. Pero también hay una opción de que ellos puedan ceder estos bienes patrimoniales a otras personas, no una forma de compra y venta, sino una forma de secesión, de dar el usufructo. Y ahí también, de forma ilegal, reciben Bueno, un intercambio económico. Así que, como saben, hacen la ley y hacen la trampa. Es decir, yo puedo decir, yo tengo una vasija que forma parte de la cultura narío y se la doy a alguno de mis alumnos como una especie de traspaso. Y yo no estoy cobrando por ello, pero de forma ilegal recibo un dinero por ello. Entonces el gobierno no puede saber que yo estoy negociando con este patrimonio y ahí es donde se hace la trampa. Obviamente todas estas piezas no pueden salir del país y eso es algo que debe quedar claro. Uh -huh. Hola Byron, Sí, buenas tardes. buenas Buenas noches. noches. Sí, perdón. Este es Julio Rosas. Mira, tengo una al respecto de lo que dice también ahí el compañero Luis. Acá en Guayaquil yo tengo un amigo que justamente trabaja en el Museo Municipal. ¿Ya? Y él me llevó a su casa ya como hace más de 20 años, me acuerdo, y él tenía muchas piezas que son propiedad, digo yo, que son patrimonio. Así que lo que dice aquí el compañero sí es cierto. Hay muchos que sí tienen y no sé cómo las tienen o cómo, con qué medio las obtuvieron, ni me interesa, pero lo que sí es verdad es que sí existen piezas que están fuera de los lugares donde deben estar. Y este Claro. señor las vende. Pero, o sea, no, ¿cómo las vende? O sea, si él las vende, Aquí no las vende, eso sale del país. entonces ahí sería de establecer una denuncia, explicar que esta persona está vendiendo objetos patrimoniales y hay un tema de falta de control en el aeropuerto si salen las piezas del país, porque Ujú. no pueden salir. Y yo tengo el No, caso no personal. deberían.
Yo tengo el caso personal de un amigo que se llevó una réplica de una pintura de Guayasamín y en el aeropuerto le hicieron problema, casi se la quitan. Tuvo él que pedir a la galería donde compró un certificado en el que se asegura que esa es una copia y que no forma parte del patrimonio cultural para que se la dejen salir. Pero fue un proceso largo. Entonces, lo que hay Así que es. tener en cuenta es que de qué manera salen estas piezas. De una manera ilegal. Entonces, ahí lo que hay que hacer es denunciar y decir, Y yo mira, creo yo, que lo justo es hacer la denuncia, como dices, claro, y yo lo voy a hacer, porque claro, yo estoy entonces, seguro de lo que le estoy diciendo. claro, entonces el tema este, o sea, lo que el gobierno les da, si ustedes tienen esas piezas y ya no se sabe de qué forma las obtuvieron, la única manera de gestionar eso es que les den la labor de custodios. Es decir, ustedes tienen la custodia de estas piezas y ustedes pueden, mediante entradas, mediante abrir un sector de interpretación, generar un valor para poder dar mantenimiento a estas piezas, pero en ningún momento se puede comercializar. Y si comercializan, hay que establecer denuncias, porque Correcto. esto no es algo que se pueda hacer así libremente. Terminamos la sesión aquí y nos conectamos a al siguiente link para no perder la clase, ¿sí? Correcto. Gracias. Perfecto. Nos vemos. Sí.